Dios bendiga a todos mis hermanos quienes ya se están conectando en esta noche, a los que están viendo en diferentes partes del mundo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hay gente que está asustada ahorita por lo que está pasando parte ya de ese lugar de Estados Unidos. Pero yo le digo algo, hermano. No solamente ese lugar de los Estados Unidos está pasando problemas críticos en este momento, sino que eso es a nivel mundial, mis hermanos. Hay países donde la gente los están matando, los están decapitando, les están quitando la vida. Total que esto es a nivel mundial. Todo esto se está viviendo a nivel mundial, mis hermanos. Algunos están preocupados por lo que está pasando, lo que está aconteciendo, pero la pregunta es: ¿por qué he de preocuparme yo? Cuando usted logra entender verdaderamente quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios puede hacer por nosotros, usted no se preocupa por lo que está pasando en esta tierra. Al contrario, usted se preocupa más por cómo está su vida delante de Dios. Y eso debería ser nuestra preocupación en esta tierra. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? La pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? El apóstol Pablo decía estas palabras: si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El apóstol Pablo tenía algo que se llamaba libre albedrío, dominio propio. Pero Pablo expresa estas palabras y Pablo dice: si nosotros, usted que me está viendo, usted que está escuchando, yo como predicador de la palabra, esto es, oiga, general. El apóstol Pablo dice: si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Será que tú le estás sirviendo bien a Dios? ¿Será que yo le estoy sirviendo bien a Dios? ¿Será que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien delante de Dios? ¿O solamente lo estamos haciendo para aparentar? ¿O para que nos manden unos centavitos? ¿Será que de verdad lo estamos haciendo bien? ¿O solamente lo estamos haciendo por llenar o por cumplir un requisito? Por eso el apóstol Pablo dice: ¿de qué sirve, dice Pablo, si yo entregase mi cuerpo, dice, para ser quemado, y no tengo amor, nada soy? ¿De qué sirve, dice Pablo, que yo entendiese todos los misterios que están aquí en la Biblia, pero si no tengo amor, nada soy? ¿De qué sirve, dice Pablo, que yo tenga profecía? ¿De qué sirve que yo hable lenguas angelicales y humanas? Dice Pablo, pero si no tengo amor, nada soy. Por eso te decía: ¿estarás haciendo bien las cosas? ¿O solamente lo estás haciendo para aparentar nada más? Esa es la pregunta que surge. ¿Estaré haciendo yo bien las cosas o solamente lo estoy haciendo para aparentar? Ese es el problema. Por eso el apóstol Pablo dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tú sabes si lo que estás haciendo, le estás haciendo bien para Dios, porque si lo estás haciendo bien para Dios, pues de hecho en tu corazón no tiene por qué haber duda, sino al contrario, en tu corazón tiene que haber certeza, seguridad de que el día que el Señor venga, que lo que estás haciendo el Señor te lo recompense aquí en la tierra y después en la vida venidera. Esto es muy importante, hermano. Siempre escucha a nosotros como predicadores.
El apóstol Pablo también dijo estas palabras. Miren cómo andan, dice Pablo. Eso lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Ahí lo dice Pablo. Miren cómo andan, dice Pablo. O sea, Pablo nos está exhortando y nos dice que nosotros miremos y que nos demos cuenta cómo andamos en esta tierra. Si andamos bien o andamos mal. Si andamos recto o andamos torcido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miren cómo andan, dice Pablo. Miren cómo anda. Eso es lo que dice Pablo, mis hermanos, a la iglesia de Efesios. Le dice, miren cómo andan. Si andan como sabios o andan como necios. Porque si tú andas como sabio, vas a aprovechar el tiempo. Y no tanto te vas a preocupar por lo que está pasando en esta tierra, sino que te vas a preocupar por tu vida, por tu salvación, por buscar de Dios, por agradar a Dios. Eso es lo que tú vas a hacer en esta tierra. La gente ahorita está preocupada porque los están enviando para su país. Escucha esto, si Dios te está mandando para tu país, Él sabe por qué. Si Dios está permitiendo que esa migración te agarre y te envíen para tu país, Dios sabe por qué. Y si Dios no, escucha, y si no te agarra, no te deportan, pues también Dios sabe por qué. Recuerda que en esta tierra las cosas no pasan por querer pasar. ¿Te acuerdas tú que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, Señor, antes de tomarme este trago amargo, hablando al respecto de la copa que tenía, Jesucristo dijo, Señor, antes de tomarme este trago amargo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se haga mi voluntad, dijo Jesús. Escucha bien esto. Jesús, el Hijo de Dios, el que venía a dar su vida a esta tierra, no solamente por ti, sino por toda la humanidad, dice la palabra. A Él no le importó, escucha esto, no le importó decir estas palabras, decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía a qué venía esta tierra. Él sabía cuál era su misión, cuál era su trabajo. Hermano, Jesús ya sabía a qué venía esta tierra. Él no venía, dice la Biblia, para que lo sirviera. Él vino a esta tierra para servir. Aleluya, hermano. Imagínate. El Padre lo manda con con un pensamiento. El Padre lo manda, con una visión, una misión. ¿Y cuál era la misión del Padre con el Hijo? Mandarlo a la tierra, dice la Biblia, para que viniera a dar su vida por toda la humanidad. Pero dice que aquí abajo Jesucristo mismo dijo, yo no vine a esta tierra, para ser servido. Yo vine a esta tierra para servir. A pesar de lo que Él sabía, a dónde iba, a pesar de que Él sabía que era lo que le iba a acontecer en esta tierra. ¿Sabe por qué te digo? Porque es que Él sabía que era lo que le iba a acontecer. Porque Él dice en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él ya sabía a lo que venía a esta tierra. Él sabía que en esta tierra venía a dar su vida, venía a sufrir, venía, escucha esto, a llevarse a nuestras enfermedades en aquel día, eso es lo que dice la Biblia. Él ya sabía que venía a esta tierra, mas sin embargo no le importó, dice la Biblia, no le importó que iba a ser llevado como oveja al matadero. Escucha esto, como oveja al matadero. Escucha esto, a Él no le importó que lo iban a llevar a la cruz, lo iban a matar. A Él no le importó. Él sabía que venía a esta tierra a dar su vida, a derramar su sangre. Él sabía que venía a sufrir por causa de aquellos que lo iban a recibir. Mas sin embargo, dice la Biblia, no le importó. Dice la Biblia, se hizo hombre de carne y hueso. Lloró, dice la Biblia. Aun cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, lloró Jesús, claro. ¿Y por qué no iba a llorar? Porque Él sabía, hermano, a lo que venía a esta tierra. Pero aún Él
Oiga, a pesar de la condición y a pesar de que él sabía lo que venía a esta tierra, que iba a dar su vida y que lo iban a matar, lo iban a crucificar. Escucha esto. Él dice que le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Eso quiere decir que si mismo Jesús, siendo Dios, él mismo le dijo al Padre: yo no quiero hacer lo que yo quiera, que se haga lo que tú quieras. Y así estamos en estos tiempos. Si las cosas están pasando, escucha, es porque Dios está permitiendo que pasen. Si hoy lo que está sucediendo, está aconteciendo en diferentes partes del mundo, está pasando porque Dios, oiga, así le ha placido, le guste o no le guste a la humanidad. Esto ya está escrito, ya está plasmado en la palabra que tenía que suceder. Pero ¿sabe por qué está sucediendo todo esto? Porque desde un principio Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, así es, hermano Henderson. Esa es una promesa, es una profecía. Bendito sea Dios. Pero esa palabra, escucha, esta palabra que está en Ezequiel capítulo 36 versículo 24, es para los obedientes. Es para aquellos que son temerosos, para los hijos de Dios, para aquellos que siempre, oiga, están siempre, oiga, la expectativa, aquellos que andan como sabios. Para esa es esa promesa. ¿Por qué? Porque el sabio, cuando mira el mal, se aparta. En cambio el necio, dice la Biblia, con sus propios pies busca su propio mal. Por eso Pablo dice: miren cómo andan ustedes, si andan como sabios o andan como necios. Eso sí, dice Pablo, aprovechen bien el tiempo. Esto es para los necios. Esto es para los necios. Y si tú estás aprovechando el tiempo, pues aprovéchalo más. Aprovechalo más. Y no digas que no se puede. Claro que sí se puede. Si tú eres un hombre, una mujer sabia, un joven sabio, pues aprovecha el tiempo. Dedícale ese tiempo también a Dios. Y si tú eres un necio que estás viendo lo que está aconteciendo alrededor de este mundo, pero no quieres hacer nada, te da igual, pues debería de preocuparte. No tanto por lo que está aconteciendo, sino por tu vida, cómo está con Dios. ¿Cómo está tu alma con Dios? ¿Cómo está tu corazón? Eso es lo que tú debes de meterte en la cabeza. Por eso Pablo dijo: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Aprovechen bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Los días son malos. Hay gente que dice: no, aquí en mi colonia no pasa nada porque aquí estamos organizados. Cualquier cosa que quiera levantarse, pues nos organizamos y pum, se termina. No, recuerda que muchas veces no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza. Porque siempre, oiga, esta gente necesita del respaldo de Dios. Siempre, oiga, se necesita del respaldo, de la protección de Dios. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, dice: el hombre separado de mí nada puede hacer. Eso quiere decir que aunque esté rodeado de seguridades, aunque esté rodeado de guardaespaldas, pero si eres un rebelde, eres un desobediente, escucha bien esto: el hombre no puede cuidarte, porque el único que puede cuidarte en esta tierra es Dios. Por eso es muy importante, escucha bien esto, obedecer a Dios, porque la obediencia te va a traer beneficios a ti. La obediencia te va a traer beneficios en tu vida. La desobediencia, escucha bien esto, te va a traer consecuencias a tu vida. Y si eres un rebelde desobediente, más si eres un blasfemo a la palabra, más si eres un burlador de la palabra, escucha bien esto, tú mismo vas a ver con tus ojos la recompensa, porque así dice la Biblia: todos aquellos impíos, oiga esto,
recibirán su recompensa, dice la Biblia, y el justo va a mirar cómo el impío va a sufrir por causa de su rebeldía, cómo el impío va a sufrir por causa de su desobediencia, mientras que el justo, dice la Biblia, será defendido. El justo será guardado por Dios. Es que la palabra es clara, mi hermano. Pero ¿de qué te puedes preocupar tú en esta tierra? Si tu vida está bien delante de Dios. El apóstol Pablo sabía cómo estaba con Dios, cómo estaba su relación con Dios, cómo estaba su entrega con Dios. Pablo sabía, hermano, cómo caminaba con Dios. Pablo sabía, hermano, y tenía esa certeza, hermano, de que su vida, su corazón estaba bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa certeza, esa confianza que Pablo tenía con Dios y por la obediencia que había en él, hermano, como dice Romanos, bendito sea Dios, en el capítulo 16, versículo 19, Pablo dijo que cuando nosotros somos obedientes en esta tierra, pues Dios mira nuestra obediencia y Dios siempre, siempre va a guardar a los hombres obedientes. Dios siempre guardará a sus hijos que son obedientes a su palabra. Gracias, mija. Dios siempre va a guardar a los que son obedientes, hermano. Y aunque el diablo quiera hacerte la guerra, pero dice la Biblia que por causa de nuestra obediencia, Dios va a poner, al diablo bajo el estrado de nuestros pies cuando tú y yo seamos obedientes a esta palabra. Bendito sea Dios. Pablo te decía, tenía esa certeza. Pablo sabía cómo estaba con Dios. Pablo sabía, su integridad con Dios. Por eso Pablo dice esas palabras: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Porque el morir, dijo Pablo, es ganancia. Pero los que mueren en Cristo, los que mueren en la obediencia. Pero si tú mueres en tu rebeldía, te apartaste del evangelio, te fuiste a pecar, o estás pecando a escondidas, aún estando en la iglesia, estando en el evangelio, estás pecando a escondidas. Ese es el peor problema en esta tierra. Por eso, mientras hay vida y esperanza, eso debe de preocuparte. Que si la vida, el corazón se te para, o dejes de existir en ese momento, pues aunque hayas estado en el evangelio, pero si andabas en rebeldía, andabas en desobediencia, andabas cometiendo pecados a escondidas, te escondías del pastor, te escondías del hermano, te escondías de la iglesia, te escondías del vecino. Pero si Dios te estaba viendo y la muerte te sorprendió, Dios ya no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo lo estás haciendo con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dijo Pablo: si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir ganancia es. Ganancia es. Hay una palabra que quiero sacar, hay una frase. Quiero tomar esta frase de la Biblia, hermano. Hay una frase muy bonita. Esa frase la encontramos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo encontramos una frase, escucha esto, que cuando tú la llegas a entender, esa misma palabra te va a hacer entender cómo estás delante de Dios. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 6. Oiga lo que dice este versículo. Capítulo 24, versículo 6 del Evangelio de Mateo dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Oiga esto, por favor. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, dice,
Lo mismo que dijo Pablo. Miren cómo andan, dijo Pablo. Y aquí Jesús está diciendo, mirad, oiga lo que dice pues. Mirad, no os turbéis, dice. Ahí está la frase que quiero agarrar. Donde dice Cristo, no os turbéis. No os turbéis. ¿Qué es turbar? Preocuparse, afanarse, afligirse. Pero ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Porque Él sabía lo que iba a acontecer, hermano, en el tiempo futuro. Imagínate, esta palabra hace 2025 años atrás Jesús la profetizó. 2025 años atrás Jesús profetizó esta palabra. Le dijo a sus discípulos, oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad, dice, que no os turbéis. O sea, Jesús le dijo, no se vayan a turbar cuando miren todo esto. No se vayan a turbar cuando esté pasando todo esto. O sea, no se vayan a preocupar cuando todo esto esté pasando. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú eres un discípulo, un seguidor de Cristo y estás bien con Dios, ¿por qué te vas a turbar de lo que está pasando? Al contrario, debes de alegrarte. ¿Sabes por qué? Porque la palabra se está cumpliendo, porque esta profecía se está cumpliendo. Eso quiere decir, hermano, de que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Si esta palabra se está cumpliendo hoy, que dijo Dios hace 2025 años atrás, eso, oiga, debe de preocuparme. Que en cualquier momento, dice la Biblia, Él también aparecerá en las nubes para venir y atraer, oiga, a sus escogidos. Por eso Pablo también dice, ustedes que están vivos todavía tienen esperanza. En cambio los que ya se murieron ya no. ¿Por qué? Porque el muerto se murió. Ya no tiene esperanza de reconciliarse, de ponerse a cuentas con Dios, de regresar a los caminos. No, se apartó. La muerte lo sorprendió. Eso es lo triste, lamentable. Pero tú que estás con vida, tienes el privilegio, tienes la dicha de afirmarte con Dios el día de hoy. No os turbéis, dijo Cristo. No se turben. No se preocupen. Cuando ustedes escuchen de guerra y escuchen ahí rumores de que va a haber guerra, segunda, tercera guerra mundial, no se preocupen por eso, dice Cristo. Porque es necesario que todo esto acontezca. Mire qué tremendo, hermano. Porque es necesario de que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sino que esto, dijo Cristo, es como aquella mujer cuando empieza con los dolores de parto. ¿Ya? La mujer cuando se va a aliviar, no creas que de una vez le viene el dolor, no. Poco a poquito le viene el dolor, poco a poquito le viene el dolor. Y así, oiga, poco a poco se va arreciando, hasta que nace la criatura. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso Cristo dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga esto, aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Acaso no se están levantando hoy nación contra nación? Cuando la Biblia habla de nación, investigue. Cuando habla de nación está hablando, hermano, de familias. Familias que hoy en día se pelean unas con otras, peleando, oiga, por terrenos, peleando por tierra, por algo terrenal. Cuando dice Pablo que nuestra lucha, hermano, nuestra guerra no es con el hombre ni con la mujer. O sea, dice que no es contra sangre ni carne, sino que nuestra guerra, nuestra lucha es con el diablo y sus demonios, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Con ellos es nuestra lucha. Hoy hay guerras entre familia,
peleando por la casa, peleando por los terrenos. Reinos contra reinos, escucha bien esto. O sea, país contra país, pues. En las redes sociales, cuando usted se mete a las redes sociales, se da cuenta de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Que el fulano de tal dice, se estaba preparando para hacerle guerra al otro país. Esos son rumores de guerra. Pero ¿por qué se están peleando? ¿Por qué? Porque en esta tierra, hermano, uno solo quiere reinar. Uno solo quiere reinar, y eso se va a cumplir porque está en la palabra de Dios, está profetizado. Lo profetizó, oiga, Juan el teólogo, lo profetizó el apóstol Pablo también. Habla, oiga, de un solo reino, un solo gobernador que vendrá a la tierra. Pero ¿cuándo va a venir? Cuando Cristo le dé el permiso para que venga. Mientras Dios, Jesús, no le dé permiso, no puede venir. La pregunta que surge es, porque esto puede pasar, ¿y por qué si no viene? ¿Por qué Dios no lo quiere dejar venir? ¿Y por qué lo va a dejar venir? Escuche bien esto, porque ahí es donde van a ser probados. Ahí va a ser donde va a ser probada la iglesia. Ahí va a ser donde va a ser probado el cristiano, si de verdad es hijo de Dios, si de verdad ama a Dios, pues entonces va a pasar esa prueba. Escucha bien esto, porque aquí se va a cumplir lo que dijo Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, dijo Cristo, ese la va a salvar en el día postrero. Por eso dijo Pablo, yo no entendía esto, hermano. Por eso dijo Pablo, si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, pero recordemos que en esta tierra algunos mueren porque la enfermedad los mata. Algunos mueren porque el corazón se les para. Otros mueren, hermano, oiga, porque los matan por andar robando mujer con marido. Otros los matan, según lo que dice la Biblia, por causa del bendito evangelio. A Esteban lo mataron a pedrada, claro. ¿Por qué? Por andar predicando la palabra. ¿Y qué estaba hablando? ¿De qué tema estaba hablando Esteban? Estaba hablando, hermano, al respecto de la idolatría. Estaba reprendiendo la idolatría. Es que ese es el problema, hermano. Por eso muchos hoy en día no se animan a hablar de la idolatría, a hablar, hermano, de todas esas cochinadas, de esos altares paganos. ¿Sabe por qué? Porque son cobardes, son miedosos, porque saben que al hablar de esa palabra que es la idolatría, los van a aborrecer, los van a perseguir. Si es posible, hasta les van a pegar, y si es posible, hasta los van a matar por causa del evangelio. Porque hay gente endemoniada que se les mete el diablo, hermano, que cruje los dientes con la intención de quitarte la vida, con la intención de matarte, con la intención de desaparecerte de esta tierra. Lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo fue decapitado, claro. A Pablo lo mataron. ¿Pero por qué lo mataron? Por causa del evangelio. Por eso él dijo: a mí me ha puesto el Señor Jesús, dijo Pablo, para defensa del evangelio. Imagínese, hermano. Y me ha puesto, dice, para defender el evangelio a capa y espada. Dios no puso a Pablo para corromper el evangelio. Pastor, evangelista, Dios no te puso para corromper el evangelio. Dios te puso para defender el evangelio a capa y espada. Para eso te llamó Dios. Hoy tenemos pastores, evangelistas, hermano, corrompiendo el evangelio. Ministros corrompiendo el evangelio. Pastores poniendo en vergüenza el evangelio. Pastores, oiga, sinvergüenzas, oiga, poniendo en ridículo el evangelio. Y a veces lo hacen hasta públicamente, hermano. Porque son cobardes. Son unos cobardes. Y por ser cobardes, aunque sean pastores, pero son candidatos para el infierno por cobardes que son. Porque no quieren abrir su boca, no quieren reprender el pecado, porque lo que ellos no quieren, que los aborrezcan. Lo que ellos no quieren, oiga, que los desprecien. Lo que ellos no quieren, que los maten por causa del evangelio. Aleluya, hermano. ¿Por
qué cree usted? Mire, oiga lo que le voy a decir. Todo esto que está aconteciendo en esta tierra, darse cuenta que ahorita que todo esto que está pasando en Estados Unidos, hay un montón de profetas que ya se levantaron en las redes sociales diciendo, sí, que el Señor me mostró lo que iba a pasar en Estados Unidos. ¿Para qué lo estás hablando hasta ahorita, sin vergüenza? ¿Por qué no lo hablaste antes de que esto pasara? Aquí no es de que Dios te habló, estos son puras mentiras. Hay un montón de mentirosos ahorita diciendo, sí, que el Señor me mostró lo que iba a pasar en Estados Unidos. Mentira, mentiroso. Anda a engañar a tu abuelita, porque si ya sabías que algo iba a pasar, ¿por qué no lo profetizaste antes de tiempo? Dice, es cierto que la salvación no se pierde. Claro que sí se pierde. Pero ¿cuándo se pierde? Cuando dejamos de obedecer a la palabra de Dios. ¿Cuándo perdemos la salvación? Cuando empezamos a pecar. ¿Cuándo perdemos esa salvación? Cuando dejamos de desobedecer a Dios, dejamos sus mandamientos, sus estatutos, sus mandamientos. Ahí es donde empezamos a perder nuestra salvación. Hermanos, que ahorita hay gente, hermano, que ya perdió su salvación. Por eso dice Pablo, el que cree estar firmes, mire que no caiga. Pablo habla al respecto de los que pueden caer, de los que están firmes y pueden caer. Hermano, es que esto nosotros tenemos que tenerlo en mente. Si tú miras que tu hermano cayó, escucha bien, ese es un espejo para ti, para que tú te mantengas, te guardes, pero también para que ores por él y para que le dé la palabra hoy que está con vida. Tenemos un montón de gente, hermano, de veras. Da tristeza hoy en día. Y a veces hay gente que dice, esto es como se critican unos con otros. Es que aquí no se trata de que se critica. Es que la verdad, la palabra de Dios es clara, hermano. Es clara la palabra de Dios. Entonces mi trabajo es agarrar la palabra, amonestar a aquel que se apartó, amonestar a aquel corrompido. Y si yo un día me corrompo, pues Dios tiene que levantar a alguien para reprenderme también y decirme mis sinvergüenzadas si un día me aparto de Dios también. Porque por el momento no tenemos corona. Vamos buscando esa corona. Recuerde que al final de este camino donde vamos, que el camino de Cristo, hay una corona que nos espera. Pero esperando que tú no te quedes a medio de esa carrera. Esperando que tú no te vayas a quedar a media de esa carrera. Que Dios me ayude a no quedarnos a la mitad de esa carrera, porque sería triste, lamentable. ¿Sabes qué dice el profeta Ezequiel? Si el justo se aparta de su justicia, si el justo se aparta del camino de Dios, si el justo abandona a Dios, lo que hizo en el evangelio no vendrá a memoria de Dios. Asimismo podemos perder nuestra salvación si dejamos, oiga, los mandamientos de Dios. Eso mismo puede pasar. Podemos perder nuestra salvación mientras estamos, oiga, en obediencia en esta tierra, caminando en obediencia, viviendo en obediencia, hermano, viviendo lo que predicamos y lo que cantamos. Nuestro nombre allá está, allá arriba. Pero cuando tú empiezas a pecar y empiezas, oiga, a apartarte del camino de Dios, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ni lo que hiciste, ni lo que hice allá en el tiempo atrás, no vendrá a la memoria de Dios. Así lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 19 en adelante. Pero si el justo, dice, vuelve de sus malos caminos, entonces, dice, tendrá vida.
esto que está pasando, hermano, hoy en día a nivel mundial está escrito. Está escrito. Pero en esta noche yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios, hermano? ¿Estás a cuentas con Dios? En tu corazón no hay alguien que te cae mal. En tu corazón no hay alguien que cada vez que lo miras te sientes mal. Viene a memoria, viene a tu conciencia que te cae mal. ¿Cómo respondo? Dice, cuando me dicen que la salvación no se pierde, que le pregunten a la Biblia. Que le pregunten a la Biblia. A ver qué es lo que la Biblia les va a responder, hermano. Porque Pablo lo dice a los hebreos. Mirad, dice Pablo, ¿cómo andamos? No sea, dice, que deslicemos y por dejar de desobedecer a Dios perdamos esa salvación tan grande que un día se nos fue entregado. ¿Tú crees que una persona, escucha bien esto, que cometió un pecado y se fue a pecar, tú crees que tiene esa salvación? Y que según cuando esté pecando y el Señor venga, se lo va a levantar. No. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 42, 42, claramente dice Jesús: bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, dice, en el capítulo 24, versículo 46 dice, oiga esto: bienaventurado aquel siervo al cual, dice, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si el siervo, oiga, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar, dice, a golpearse o a golpear a sus consiervos, o sea, a corromper a sus consiervos también, a sembrarles cizaña, a corromperlos, a contaminarlos, oiga, y aún a comer, dice, y a beber con los borrachos, vendrá, dice el Señor, de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Apártese del evangelio y no espere que su salvación, no espere salvación. Así haya sido el mejor predicador, así haya sido el mejor profeta, así haya sido el mejor, escúchame en esto, maestro de la Biblia, así haya sido el mejor reconocido en esta tierra, pero si se apartó de Dios, lo siento mucho. Aunque sea reconocido en las redes sociales, aunque tenga fama en las redes sociales, pero si se apartó de Dios, lo siento mucho. Solo los mensajes van a quedar de usted, solo los mensajes pueden quedar de mi persona, pero al final no son los mensajes los que nos llevan al cielo. No es la fama la que nos lleva al cielo, sino que es la obediencia, hermano, en esta tierra. Es la obediencia la que nos va a llevar un día al cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios habla de una y de otra manera. El que es entendido entiende, y el que no, pues no entiende, hermano. Ahorita la palabra se está predicando en diferentes lugares. Me doy cuenta cómo Dios, hermano, está mandando hombres y mujeres a las calles para predicar esta palabra.
Bendito sea Dios. Oiga esto. Dios está mandando palabras a la calle, hermano. Si la gente no entiende, pues porque no quieren entender. Pero bien dice, oiga, el sabio Salomón, que la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. Pero lastimosamente la gente no quiere atender esa voz. Dios bendiga a todos mis hermanos quienes se conectaron esta noche. Dios bendiga a todos mis hermanos, mi hermano Israel Ambrosio, mi hermana Angélica Torres, y aquí de Coatepeque. Dios le bendiga a mi hermana, Dios le bendiga a mi hermano Ruperto, por parte de México. A todos mis hermanos, que el Señor los bendiga en esta noche.